Me dice acá el profesor que está en la rúbrica. Me dice, o sea, parece que envió una rúbrica por cada alumno. No sé si lo pudieron ver. Eso. Eh, no sé si lo pudieron ver, chicos. O sea, que cada evaluación está asociada a una rúbrica y ahí supone, la rúbrica es el feedback, digamos. ¿Ah? No sé si lo pudieron ver, dice el profesor. Quizá hay un problema ahí de no poder captarlo, digamos, pero Yo al ya de no poder ver menos, el sistema. profe, ¿Ah? intenté en el, donde dice rúbrica en la calificación, pero me sale ¿Ya? pregunta uno 20 puntos posibles y sale un porcentaje. Es similar en todas las preguntas. Entonces, no Sí. sé si es eso, eh, no sé si a eso se refiere el profesor Cristian. Claro, es que aquí me dice que tiene un puntaje que no está estipulado, que en el fondo en cada rúbrica dice que hay una especie así como de indicación de cuál es, en qué lugar quedó en el fondo. Si habían cuatro, un criterio tenía como 4 niveles o 5 niveles, ahí aparece en cuál quedaría, en cuál estaría asociado, a qué nivel fue la calidad de la respuesta, por decirlo de alguna forma. ¿Se fija? Pero no sé si queda tan claro. Por último, yo le puedo pedir después, no sé si el profesor pudiera comentarlo o por último escribir una cosa que después los alumnos... Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Cada pregunta tiene un valor de 60 puntos, ¿ya? Y esos 60 puntos se dividen en 3 ítems: redacción, calidad de la argumentación y presencia de cita. El mínimo para cada uno de esos ítems es 5, después viene el siguiente ítem que es 10, el 15 que es bueno y el 20 que es muy bueno. Si cumplen con esos 3 parámetros, en la pregunta obtienen 60 puntos por pregunta. Si sacan todo completo, son 240 puntos, que sería el 7, ¿se entiende, no? Y eso está justamente cuando armamos la prueba, se carga una rúbrica y en el fondo nosotros les marcamos el puntaje. Es decir, por ejemplo, voy a inventar la pregunta 1. Vamos a suponer, por ejemplo, que en redacción estuvo muy bueno. Ya, y la calidad de la argumentación se puntuó con 15 puntos, estuvo bueno. Y la presencia de cita estuvo muy bajita y se califica con 10 puntos regular. Habría que eso da el total para esa pregunta, ¿sí? Eso está para cada una de esas. O sea, está programado así por sistema y así aparece. Entonces, yo les sugiero que cuando se metan, revisen bien ahí, le den doble clic y abran bien la rúbrica, porque aparece. A veces estas cosas aparecen un poquitito escondidas, pero hay que pinchar y hay que acostumbrarse un poco, ¿sí? Dicen ahí, fíjate, al parecer aparecería una rayita, pero no aparecería el puntaje. Eso por lo menos lo que entiendo que estaría diciendo Mariana, quizá me equivoco. Claro. Hola, Cristian. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Todo bien. Sí, yo ya he Bueno. revisado y de veces anteriores que se ha corregido de la misma manera está esta rúbrica y entiendo perfecto lo de los puntajes que aparecen en cada pregunta tal como explicó, pero justo ahora, y yo creo que es lo mismo que le pasa a Jonathan y a los demás, que en esa 240 nos sale como la contraparte, el puntaje que tuvimos nosotros, salen 2 rayitas y después para abajo pregunta 1, pregunta 2, 3, salen solo rayitas. Entonces, como en esa parte no podemos verlo. Quizá está como para nosotros todavía, una cosa así puede ser. Voy a revisar qué pasó, porque lo que yo quiero que me entiendan de alguna manera, Mariana, por ejemplo, es que si yo no hubiera sacado ese puntaje, por ejemplo, en tu caso, no sé cuántos puntos obtuviste, no te podríamos haber puesto la nota, no sé si se entiende. Yo no lo podría haber ponderado. Entonces tiene que haber algún problema en el sistema, probablemente, que Sí, impide que pues lo vean. claramente, porque si no, nadie podría tener alguna calificación, ¿me entienden, no? Claro, porque lo saca automático, sí. Exactamente. Entonces, y ojo con algo, que tienen que distinguir algo, porfa, algo bien importante. Una cosa es la rúbrica que ustedes ven desde el Blackboard, ¿correcto? Que ahí es donde les va a aparecer el puntaje que obtuvieron. Ojo con eso, ¿sí? Y otra cosa es la calificación, la nota de final, digamos, que está en el portal de notas, porque esto no está vinculado, la universidad todavía no tiene vinculado esto, ¿se entiende, no? Sí, no está, es Entonces verdad, ahí, ese chiquillos, es el tema, digamos. no se Entonces alguien podría traspasa de decirme, modo oye, automático. exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, me aparecen 120 puntos, pero no me aparece la nota. No, porque la nota está en el portal. ¿Sí? Esa es la única consideración que hay que tener, digamos. Ya.
No, muchas gracias, profesor. Así que ya, veamos si es que se puede solucionar ya eso pronto para que los alumnos también tengan muy claro cuáles fueron cada uno de sus puntajes de acuerdo a la rúbrica, que además les tengo que comentar que lo conversamos con el profesor viendo cuáles eran las mejores, la mejor manera, la más prudencial para poder evaluar. Íbamos tomando la rúbrica, pero también íbamos evaluando cosas que, por ejemplo, no estaban en la rúbrica. Incluso hay veces que, no sé, una respuesta de un alumno no responde del todo a la pregunta y no obstante lo que yo le solicitaba al profesor es que también fuéramos viendo la calidad de la argumentación o por ejemplo si es que efectivamente tuvo muy buena, ¿cómo se llama este? Respaldo en las citas que utilizó, de las obras que vimos en clase. Bueno, esas cosas también le dábamos puntaje, incluso más a la pregunta, aunque no diera del todo la rúbrica. Ahora, siempre intentando poder, en fondo, premiar la fortaleza, ¿ya? O sea, no tanto quedarnos en las debilidades, porque generalmente las rúbricas tienden a mostrar las debilidades de la respuesta o porque solamente es una la categoría que es la mejor y todas las demás son no tan buenas, digamos. Entonces, al final la idea es un poco ir, y esa ha sido un poco la forma en que yo pienso la formación de mis alumnos, ¿no? Que sea siempre intentando desarrollar las fortalezas más que mostrar las debilidades, digamos. O sea, yo creo que en estas cosas, sobre todo en educación, me parece que el refuerzo en ese sentido me parece bastante más valioso que el otro, digamos, que siempre tiene que estar, digamos, pero me parece que el acento tiene que estar puesto en este lado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito un poco el criterio adicional a la rúbrica, ¿no? Porque les quería comentar. Y por lo mismo, lo vamos a ver ahora esto del sistema. Me preocupa que ustedes no puedan ver eso porque obviamente para nosotros es importante que ustedes sepan cuáles son los problemas que podrían haber tenido, ¿no? Pero así también, por favor, vean también los aciertos, ¿eh? Esto es muy importante. A veces uno dice, oh, me equivoqué en esta pregunta diciendo esto, pero también mira la que acertaste y la que acertaste bien y que tuviste todo el puntaje. Entonces, esas cosas son importantes también de observar, ¿ya? Y que me interesa sobre todo que vean esas, incluso, más que las otras, ¿ya? Así que eso, pues chicos, ya yo voy a ver con el profesor Hurtado qué pasó ahí con la plataforma, qué está ocurriendo, que ustedes no pueden ver eso, pero por lo menos espero que les quede claro tanto la nota como el criterio un poco que hay detrás, aparte de la rúbrica, ¿no? Así que eso. ¿Ya, chicos? Lamento profundamente que no puedan, que no puedan verme, no por el hecho de lo que se pierde. Gracias, profesor, a todo esto. ¿Eh? No, profesor, disculpe que me interrumpa. Sí. Muy breve. Mire, a propósito de lo que decía Mariana, estaba revisando ahora por sistema y quiero prevenir algo. Voy a hacer una prueba ahora, ¿ya? No para interrumpirlo, profesor. Porque acá me dice publicar todas las calificaciones, ¿bien? Pero quiero que tengan algo súper en claro. No se fijen en la nota que les tira ahí, solamente ven el puntaje y su rúbrica, quizá por eso no se ve. Eso es lo único que estoy viendo que podría ser algo, porque está disponible para que lo vean, pero probablemente es porque no marcamos esta opción de publicar todas las calificaciones que no aparecen. ¿Sí? Quiero que se entienda eso. O sea, voy a ponerle ahora a publicar, pero la nota definitiva es la que está en el portal de calificaciones. ¿Sí? ¿Y eso que se marca ahí no se pone publicar para todo porque puede modificar la nota por la escala, algo así? Lo que pasa es que a veces, en algunos casos, claro, porque acá, a mí, por ejemplo, acá me parece que están abiertos para que todos los alumnos puedan ver sus puntajes. O sea, yo, por ejemplo, acá puedo pinchar en cualquiera, y en el caso, por ejemplo, en Mariana, que estaba preguntando, yo acá pincho Mariana y tengo disponible el detalle de su rúbrica, están los comentarios, está el puntaje por pregunta, lo tengo acá en pantalla. Pero tú entra con mi clave, sí. Entonces puede ser por eso, porque entra con clave de profesor. Ya, veámoslo. ¿Le parece que lo vemos? Entonces, a ver si es que lo podemos resolver. A ver si tenemos un tiempito. No sé si va a quedar toda la clase, pero si tenemos un tiempito después o de lo contrario ya mañana. ¿Le parece? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Ya, pues, gracias. Ya, chicos, ya lo resolvemos así. ¿Les parece, chiquillos? Lo vamos a tratar de resolver ahora a la corta porque a mí me interesa que estas cosas ustedes tengan clarito un poco cómo se va a ir desarrollando. Ya está lo práctico que quede resuelto a la brevedad
porque a nosotros nos interesa lo teórico, ¿no? O sea, la teoría, ¿no? De eso se trata esta sesión. Así que entremos rápido porque ya tengo 17 minutos menos y para mí 17 minutos menos es un problema espiritual, ¿no? Así que ya, chiquillos, hoy día vamos a ver un tema que es muy bonito, pero muy bonito. Ya vamos a compartir pantalla, así para cuando ustedes después vean la grabación, sepan perfectamente que vamos a comenzar con la sesión ahora, ¿ya? Hoy día vamos a ver, el título de la canción, si ustedes quieren, sería este, ¿no? Vamos a poner... Juicio veritativo. Vamos a ver un tema que es bien delicado respecto de lo que sería una afirmación de este tipo en la cultura contemporánea, ¿no? O sea, lo que es la evidencia de la verdad o juicio veritativo, que alguien diga que podemos conocer algo verdaderamente, pareciera ser que ya lo tenemos prácticamente aprendido como una especie de cassette, el que no es posible conocer la verdad, que cada uno tiene su juicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya una cosa que ya hablamos de mi verdad, tu verdad, la verdad de aquel, nosotros, vosotros, ellos, y seguimos conjugando, ¿no? Entonces, pareciera ser que eso ya está absolutamente como incorporado. Y resulta que hay cuestiones que, como esta que le estoy mencionando, que responden más bien a principios de carácter ideológico, más que a conclusiones de carácter científico, ¿no? Entonces, y por lo mismo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, chiquillos. Mucho, pero mucho cuidado, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque justamente por lo que vamos a ver hoy día. La verdad, o el juicio veritativo, o sea, o el conocimiento al momento de conocer algo con verdad, o sea, con adecuación a la realidad, es algo que es evidente al entendimiento. No es algo a demostrar, ojo con eso. La verdad no se demuestra. O sea, que nosotros hemos conocido verdaderamente, lo voy a poner incluso en estos términos, que hayamos conocido verdaderamente no se demuestra, sino que se muestra. Esto es muy importante, chicos. Muy importante. Y aquí está el tema. Para eso yo les puse, de hecho, si ustedes les pido por favor que vayan a los apuntes, ¿ya? Por favor les pido que vayan a los apuntes, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Los apuntes en la biblioteca. ¿Pueden ingresar, por favor? ¿Todos pueden ir a apuntes en la biblioteca? ¿Ya? Por favor. Díganme, por favor, cuando ya hayan estado, por último, abran el audio o simplemente respondan ahí en el chat. Sí, Acuérdense. ¿Perdón? Estoy aquí en Apuntes de Filosofía. ¿Está en apuntes? Sí, profe, y en apuntes... Perfecto. En filosofía, en la parte de licenciatura en filosofía, cuando se mete ahí a recursos, hay una parte donde dice licenciatura en filosofía. Y licenciatura en filosofía, Pablo, ahí tiene que ir, o sea, busque, ponga en el buscador gnoseología, que se escribe así. Déjenme poner acá. Gnoseología. Ponga así. Gnoseología, que está aquí, Gnoseología, y le va a aparecer el libro de Alejandro Llano. ¿Bien? Vayan todos ahí a ese libro que dice Gnoseología de Alejandro Llano, que es, ojo, es el mismo que ustedes tienen también en plataforma. O sea, si ustedes van a la plataforma, ya, por favor, esto es muy importante, si ustedes van a la sesión 7, ya, a la sesión 7, van a encontrar ¿cómo se llama el documento? ¿Ya? A ver, déjenme ver si es que está ahí. Ah, no, les va a aparecer otra cosa, va a aparecer la facultad especulativa. Ya, pero, perdón, estaba pensando en la sesión 7, en la sesión 8, perdón, estamos en la sesión 8. ¿Ya? Y ponen ahí paper, certeza y evidencia. Y en paper, certeza y evidencia les va a aparecer esto. Les va a aparecer justamente el documento, pero es con unas fotos que yo tomé en un momento. Entonces puede ser un poquito
puede ser un poquito feo, digamos, comparado con el libro que ustedes van a ver ahí, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes vayan directamente al texto, que está más bonito, ¿no? Al texto que está en biblioteca, ¿ya? Y se van directamente a la página 51. A la página 51. ¿Bien? Díganme ustedes, por favor, avísenme cuando hayan llegado para no empezar sin nada. Página 51. Avísenme cuando hayan llegado todos, por favor, que es muy importante que se metan. Profe, perdón, es en biblioteca, después recursos, y ahí, ¿en dónde Sí. sale licenciatura en En filosofía? la parte donde dice, sí, está muy bien. En la parte donde dice, si usted va bajando un poquito, hay una parte donde dice, en la parte de recursos, en un paréntesis, dice apuntes. No sé si lo logra ver. Que es como la quinta opción. Quinta, sexta opción. Que dice recursos digitales, algo así. Y luego dice apuntes. En esa parte. No sé si lo pudo ver, Mariana. Lo encontré. Ya. Y en apuntes tiene que pinchar licenciatura en filosofía. Súper, acá estoy. Perfecto. Perfecto. Aquí en todo caso me está mandando el profesor Hurtado el enlace directo para que todos puedan llegar. Ya ahí se los mandé por el chat. ¿Ya? Entonces tienen que ir a la página 51 del libro Nociología de Alejandro Llano. Y en la página 51, ya, a ver, está inestable el internet de Cristian Gutiérrez. Ya, a ver, pero no se preocupe, si igual lo vamos a ir comentando, ya, así que no se preocupe, ya. Si después se desconecta Cristian, ahí usted ve la grabación. Bien. Respecto del libro, lo vamos a ir comentando y vamos a ir recordando algunas citas, ¿ya? Y que yo voy a compartir pantalla para que vayamos ahí viendo de qué se trata. ¿Bien? Ya, chicos. Entonces, lo primero que me interesa, perdón, ¿todos pudieron entrar o no? Por favor, pongan en el chat. ¿Pudieron ver, aparte de los que, aparte de Cristian? Francisco dice que sí, Mariana parece que sí, Tomás también, Ana también, Francisco, ya, estupendo, ya. Estamos bien. ¿Los demás han podido, chicos? Porque hay varios. No sé, David, Pablo logró llegar, Sebastián, no sé. Ya, perfecto, estupendo, ya, buenísimo, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a ver ahí, vamos a ver una serie de cuestiones que es bien interesante. Lo primero que hay que entender, y que me interesa muchísimo, es que, y por favor, esto sí es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta para anotarlo incluso, que este es el principio. Si nunca hubiésemos tenido un conocimiento verdadero, lo estoy anotando, por eso hablo raro, verdadero de nada, entonces no se entendería que la inteligencia pasara por ciertos estados frente a ella. Este es el punto. No sé si lo escribí todo, lo escribí rápido, pero no sé si quedó bien, ¿ya? Ciertos estados frente a ella. Y aquí está el tema. Aquí está el tema. Lo que va a decir el profesor Alejandro Llano, que se va a heredar esto, sobre todo de los tratamientos de nociología del siglo XIX y XX, heredero del realismo filosófico de Aristóteles, de Platón, etcétera, y de ahí en adelante, y hasta nuestros días, es que si el conocimiento verdadero, entendido como un conocimiento o una adecuación de la inteligencia con la realidad, a eso nos referimos con juicio veritativo, o sea, la inteligencia y la realidad se vuelven uno, y por eso decimos conocemos, dicho en otros términos, que cuando decimos conocer algo, ese algo está en nosotros en cuanto conocido y está fuera de nosotros en tanto realidad,
y por lo tanto tenemos un conocimiento de la esencia de eso, bueno, si eso realmente ocurre, y al momento de conocer, poseemos el objeto como conocido y podemos decir, por tanto, que tenemos un conocimiento objetivamente verdadero, precisamente es posible porque de no ser así, la inteligencia jamás pasaría por diversos estados que se comprenden solo ante la presencia de una verdad. Ejemplo, para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Para que y créanme, me salió de una y salió de corrido, entonces no me pidan decirlo de nuevo, ¿bien? Entonces, acá lo interesante es que va a decir el autor, hay 5 estados de la inteligencia frente a la verdad que muestran su evidencia, ¿no? Va a decir lo siguiente, si jamás hubiésemos tenido en toda nuestra vida el conocimiento de una verdad y por lo tanto el conocimiento de algo absolutamente, ¿no? Entonces jamás podríamos tener, por ejemplo, certeza. ¿Cómo podríamos decir, ojo, no estamos diciendo que la persona tenga un conocimiento verdadero en este caso, no. Lo que estamos diciendo es que para explicar la certeza sobre cualquier cosa, tenemos que explicarla en razón de que es posible llegar al conocimiento de algo, porque de lo contrario no hay certeza de nada. ¿Se entiende lo que trato de decir o no, chicos? ¿Lo ven? Lo que estamos tratando de mencionar y lo que va a decir Alejandro Llano, ya en esto que ya está, creo que ya está fallecido Alejandro Llano. Creo que ya falleció, sí. Lo que va a decir Alejandro Llano en este texto de Nociología, va a decir, a ver, ¿qué es la evidencia? O sea, perdón, ¿qué es la certeza? Va a decir. A ver, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, chicos, por favor traten de decirme, si toman el audio mejor todavía porque así lo hacemos más rápido. Pidan la palabra, acuérdense con el monito que está al centro, ¿no? Ese que tiene como el brazo levantado, ustedes aprietan y yo les doy la palabra. ¿Qué entienden ustedes por certeza? ¿Cómo podrían definir la certeza? ¿Pablo? Profe, un estado de seguridad, ¿no? De algo. Bien, bien. O sea, pareciera ser que hay una seguridad, ¿no? En torno al conocimiento de algo. Bien, Mariana. Claro, lo mismo, una seguridad frente a una afirmación. Bien, bien. ¿Tomás? O negación. Sí, tal cual. ¿Tomás? Profe, yo diría que también podría ser como una verdad absoluta, una verdad general. Claro, pero cuando yo tengo certeza, fíjese lo que está diciendo acá el profesor Alejandro Llano, está muy bien lo que dice. Lo que pasa es que eso no es solamente tener el conocimiento de algo, sino que cuando uno dice que uno tiene certeza, pareciera ser que es el estado de uno frente a ese conocimiento. ¿Me explico, no? O sea, en el fondo lo que está diciendo Llano es que va a decir, hay cosas que te ocurren a ti cuando, precisamente porque has conocido alguna vez una verdad. Cuando has conocido una y tienes evidencia de ella, lo que ocurre en ti es una especie de seguridad subjetiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está mencionando aquí Alejandro Llano? Va a decir, ¿cómo sería posible que poder asegurar que la verdad no existe y por lo tanto que no existe ninguna posibilidad de un conocimiento verdadero acerca de nada, si resulta que tú sabes que has tenido certezas en tu vida? Digámoslo a la inversa, ¿cómo puede haber alguna certeza sobre algo si en rigor nunca tenemos un conocimiento objetivo de nada? ¿Se entiende lo que quiere decir el autor? Entonces, y para eso va a tener que definir con mucha claridad lo que es la certeza. Y lo que va a decir el autor, como vamos a leer más adelante, va a decir, la certeza es el estado de la mente o de la inteligencia, ¿cierto? En la cual es capaz de afirmar sobre algo sin temor a que la proposición contraria sea cierta. O sea, que yo digo que el árbol es azul y si tengo la certeza de que el árbol es azul, entonces voy a juzgar sin temor porque tengo plena seguridad, como decían ustedes para utilizar su concepto, ¿no? Plena seguridad de que eso es de esa forma y no es de otra. ¿Entienden lo que estamos diciendo, no?
O sea, cuando tú tienes una certeza, juzgas, o sea, dices algo de una determinada realidad sin temor a que otra proposición bajo el mismo aspecto sea cierta. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que dice Llano? ¿Cómo cómo es posible entonces que el ser humano dijese algo así o pudiese estar de esa forma frente a tal proposición si no existiera un conocimiento verdadero? ¿Se comprende, no? Francisco, sí. Sí, no sé si estoy entendiendo bien, pero en, claro, para tener el conocimiento, como dice el compañero, la compañera dice, tener conocimiento absoluto de algo es así sin dudar, entonces tendrías que tener conocimiento de las cosas que componen al objeto también. Claro, o sea, tienes que tener un Y, conocimiento. Sí, sí, sí. y a su vez que hay una certeza del objeto en su totalidad, porque entiendo que así es como se conoce el objeto. No es la certeza menos, mi certeza, menos, más o menos certeza que la que tiene otro. Porque algo que usted había dicho en una de las clases era que el tema de los sentidos, de que aunque Claro. nosotros tuviésemos percepciones de las cosas, eso no cambiaba la realidad del objeto. Entonces ponía el ejemplo de los colores y Sí, claro, si nos vamos a la definición científica de cómo se genera el color, tal vez el azul no sea el mismo azul que uno vea, pero hay una realidad en cada individuo que no deja de ser cierta. claro. No, Lo que pasa es que está muy bien porque usted me hace, o sea, con este comentario me lleva a explicar una cosa. Y cuando vamos, lo que vamos a hablar ahora, justamente como decimos en el encabezado, ¿no? Que son los estados de la inteligencia frente a la verdad. O sea, son los estados de la inteligencia de Margarita, de Juan, de Pedro, de Diego. O sea, lo que vamos a explicar ahora son situaciones que ocurren en el sujeto, pero a raíz de un hecho objetivo. Ese es el punto. O sea, ¿qué es lo que ocurre en ti o qué es lo que le ocurre a tu inteligencia justamente por haber conocido verdaderamente? Bueno, justamente por haber conocido verdaderamente, por ejemplo, a veces no tengo dudas de lo que he juzgado y por lo tanto tengo certeza. De ahí que sea importante que si, y aquí está el punto para aclarar aún más lo que me está comentando Francisco, que es un muy buen comentario, es que ¿cómo sería posible? ¿Cómo sería posible tener certeza de algo si es que no se puede conocer nada con verdad? ¿Me explico, no? ¿Dónde está la clave, chicos? La clave está en el tema del temor. Cómo puedo temer que la opinión de otro, contraria a la que yo estoy diciendo, con certeza, sea verdadera si resulta que justamente jamás he conocido nada? ¿Entienden? O sea, ¿cómo podría yo tener temor sobre algo o si efectivamente la verdad no existiera? Un juicio no fuera jamás podría ser adecuado o inadecuado, porque en realidad no hay verdad. ¿Entiende lo que les trato de decir o no? O sea, si no hay verdad sobre nada, podemos juzgar como sea sobre las cosas. De manera tal que no se entiende entonces que uno tenga certeza. ¿Por qué? Porque al tener certeza, como ustedes mismos dijeron, no hay temor alguno de que la opinión de otros sea cierta, lo cual asume de entrada que hay una forma de juzgar la realidad y no hay miles. ¿Me explico, no? Y entonces, ¿cómo llegaste tú a la convicción de que había una sola forma de jugar? Bueno, porque alguna vez tuviste plenitud de conocimiento sobre algo. ¿Y saben cuándo ocurre eso? Y eso lo explicamos en la clase cuando vimos el tema del conocimiento intelectual. Porque cuando el conocimiento por sí mismo es evidente, en la misma pregunta por el conocimiento evidencia que conoces, porque si no, no te podrías preguntar. Cuando se te presenta la realidad, Margarita, ¿se acuerdan cuando poníamos Margarita y el árbol? Cuando el árbol se le presenta a Margarita, dijimos que hay muchas certezas que le vienen de inmediato al sujeto y muchas verdades que se le aparecen, por ejemplo, que las cosas son idénticas a sí mismas, y ahí está el principio de identidad, que eso puede ser o no ser, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo, el principio de no contradicción. Dijimos que las cosas son o no son y no hay una tercera opción, el principio de tercero excluido. Al mismo tiempo se reconoce como un objeto distinto de mí, por eso es que un ser inteligente pregunta ¿qué es eso? Entonces ya tiene la certeza de que eso no es él.
O sea, se dan cuenta que hay muchas verdades que vienen al entendimiento humano con la sola presencia de la realidad. Por eso es que el ser humano al momento de conocer no pregunta sobre si las cosas existen, pregunta sobre su modo de existir, sobre su esencia, su modo de ser. ¿Me explico? Entonces, este es el punto acá central que ustedes, espero que ustedes vean para que ustedes capten que desde el momento en que la inteligencia empieza a operar, se llena de verdades primarias que permiten después acceder a un conocimiento más complejo. Y justamente a raíz de esa intromisión de verdades primarias, es que entonces tu inteligencia después puede pasar por distintos estados. Porque cuando se le presenta una realidad, hay dimensiones de esa realidad que no ve con evidencia. Entonces inmediatamente dice, de esto tengo certeza de que eso no soy yo, pero no tengo certeza de que es, por ejemplo. Y justamente quiere llegar al mismo nivel de conocimiento certero de todas las cosas. Chicos, esta es la razón por la cual nadie quiere vivir en el engaño, pues. Y pregunto más, ¿alguien podría ser engañado si no hay verdades? Y no obstante, ustedes tienen clarísimo que a uno se le puede engañar. ¿Lo ven? Entonces tengan mucho cuidado cuando uno dice, no, si no es posible conocer verdaderamente nada, no es posible la verdad absoluta de nada, así como si pareciera ser que la verdad absoluta es una cosa como inalcanzable por su magnitud, ¿no? Oye, pero por favor, si yo tengo absolutamente conocido o conozco verdaderamente y de modo absoluto que yo existo, digamos, o que yo no soy el árbol, que el árbol es una realidad vegetal. Digamos, ¿eso lo conoces absolutamente? Sí, y por favor sí, y dilo sin temor, ¿no? De hecho, les voy a decir más. Hay un vínculo notable entre lo que es el estado de la mente de certeza, que es este mismo que estamos viendo, y lo dice el profesor Alejandro Llano, en el mismo libro, en las páginas justo siguientes a las que estamos viendo, a las que ustedes tienen ahí en la página 51, donde trabaja en el tema de la evidencia, la dimensión del temor, ¿no? Donde se establece que justamente la evidencia es la que genera la certeza, ¿no? Es la evidencia la que genera la certeza o la evidencia mediata, ¿no? La evidencia mediata y la evidencia inmediata. Como por ejemplo la evidencia, la diferencia entre una y otra es que la evidencia inmediata es aquella que se presenta inmediatamente a nosotros y nosotros captamos la realidad. Como por ejemplo si estamos discutiendo si Margarita es colorina o es morena y resulta que llega Margarita y es colorina. Ante la evidencia nosotros juzgamos de inmediato. Eso es una evidencia inmediata, ¿no? Pero está la evidencia mediata, ¿no? Que es la evidencia a través de la cual tú llegas por un silogismo demostrativo donde se muestra por la evidencia y del silogismo, por la evidencia de esta misma, en el fondo, de la consistencia del argumento hecho de manera plena y a partir de juicios verdaderos, que lo que estoy captando es cierto, ¿no? O por ejemplo, que 2 y 2 son 4, ¿no? Eso es evidente que 2 y 2 son 4, pero claro, tuviste que aprender sumatoria y después que entendiste lo que era la sumatoria, te das cuenta que eso es absolutamente evidente haciendo el razonamiento de esta forma, ya sumando 2 y 2, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y también hay una evidencia que es no para nosotros, pero sí lo es por sí misma, como por ejemplo la evidencia de los entes de un ente perfectísimo, ¿no? Que tiene que ser evidente por sí mismo, como es, por ejemplo, como lo razona Aristóteles respecto de lo que es la causa primera, ¿no? O el acto puro que llama Aristóteles, que es la causa primera de todo cuanto existe, que es lo que comúnmente nosotros denominamos como Dios, ¿no? Pero bueno, eso es un tema metafísico, no me voy a meter, por más que ustedes lo leen ahí en el documento, pero es algo que no nos interesa ahora, sino que lo que más me interesa es que ustedes capten que el sujeto, al tener el estado de certeza, no podría tenerlo si es que justamente no hubiese conocido verdaderamente algo, alguna vez. Y lo que le estoy diciendo es que ese alguna vez fue la primera vez que te enfrentaste a la realidad, porque ya la realidad hizo que el entendimiento generara inmediatamente o le surgiera inmediatamente muchísimas verdades, como las que yo les dije hace un ratito atrás, ¿no? ¿Se entiende más o menos, no? Entonces, el tema es el temor, aquí es la certeza, ¿no? No hay temor a que el juicio contrario sea cierto, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, vamos a hacer una cosita aquí bien chora, si tuviéramos que hacer acá, miren, no, y aquí tenemos que afirmar, ay, perdón,
Y aquí vamos a firmar a A. Perdón, salió medio fea la N ahí porque tenía bloqueado con mayúscula, entonces cuando le puse mayúscula se puso minúscula, pero bueno, en fin. Vamos a poner aquí la N más bonita para que quede, a ver si es que va a quedar horrible esto, ¿eh? Pero es que horrible, es una N muy rara, pero bueno, dice no A. Bien, vamos a ver, espérense, parece que se puede borrar esta cuestión. No, pero voy a dejarla embarrada ya, no, voy a dejarla embarrada. Yo sé que voy a dejarla embarrada, esto es típico de mí, así que mejor. Ah, no, aquí dice borrador, ya. Déjenme buscar acá porque esto sí que es muy simpático. Espérense, voy a buscar el borrador acá, voy a ver cuál es el nivel de borrado. Ya, a ver. No me resulta. No me resulta. Yo tenía toda la fe de que me iba a resultar y no me resulta. ¿Por qué no me deja? Bueno, no me deja. Ya, chiquillo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Sí, no. Ya, no hay forma. Ya. Bueno, el tema está en que cuando tenemos certeza, chiquillos, estamos o acá o acá. O sea, de este objeto, por ejemplo, del árbol. Bueno, eso es un árbol, chiquillos, aunque no lo crean, ¿ya? Es un árbol, un bonsai medio extraño, pero bueno, es un árbol, ¿ya? Ahí está, ahí voy a hacer otra vez. Lo estoy haciendo con, bueno, parece una rosa, pero bueno, en fin, da lo mismo. La cosa es que es una N, claro, tal cual. Ay, mire, se arregló solo. ¿Lo vieron o no? Dice no A. Ahora sí, sí la N es chiquitita. ¿Lo vieron o no? ¿O soy yo el que está mirando raro? Notable, notable, bueno. Lo arreglaron ustedes, que son notables, qué extraordinario. Bueno, ya. Arreglen, ahora sí arreglen el arbolito. Bueno, ya. Oigan, entonces, cuando uno tiene certeza, uno dice del árbol que es A o que no es A. Lo importante es que no hay temor. No hay temor. O es A o no es A. ¿Se fijan? Y esto es muy, muy relevante. Vamos a alargar aquí esta cuestión porque si no, no me va a servir el ejemplo que quiero decir. Ahí está. Esto es muy relevante porque cuando yo afirmo que el árbol es A puede ser que sea alto, ¿ya? Por favor, o sea, lo que ustedes quieran, ¿ya? Cuando yo afirmo del árbol que es A, no tengo ningún temor de que esta proposición sea contraria. Por eso es que si ustedes van al documento, que lo que voy a hacer es que voy a hacer rápidamente esta maniobra, a ver si es que me resulta. Voy a ir rápidamente a esta maniobra. No sé si ustedes ya lo ven, pero esto sí que soy rápido. El autor, ¿lo ven o no? ¿Lo ven o no? Sí, profesor. Un poco Ya. El borroso, pero sí. autor, sí, se ve medio borroso. Lo que pasa es que se ve, hay que emplearle un poquito más, digamos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Aquí en la parte de arriba, en la página 52, cuando habla de la certeza, dice lo siguiente. Miren lo que dice. La certeza, y esta es la definición, por favor, anótenla si puede anotarla. La certeza es el estado de la mente, aquí mente la está tomando desde el punto de vista clásico, ¿no? Entonces estáis mente o inteligencia, en este caso ya. Es el estado de la inteligencia que se adhiere firmemente. Esto es lo que cuando ustedes decían, estoy seguro que, ¿ya? A eso se refiere. Se adhiere firmemente y sin ningún temor, ahí está lo que ustedes también estaban mencionando, a una verdad. Tendríamos que decir a una proposición, ¿no? A una verdad. Cuando alguien tiene una certeza, no tiene temor de que la afirmación contraria sea verdadera. Por eso es tan importante, chicos, por ejemplo, cuando uno ve los jueces. Los jueces, ¿qué es lo que tienen que hacer, chicos? ¿Qué es lo que hace un juez? Piensen en su nombre. ¿Qué hace un juez? Tomen el audio porque no los puedo leer. ¿Qué hace un juez? ¿Cuál es su labor? Juzgar. Dictar Emitir, sentencias. dar sentencia, ¿no? Y la sentencia consiste en qué cosa? En emitir qué cosa? Por eso se llama como se llama. Un juicio. Bien, un juicio.
Y ese juicio, como todo juicio, es afirmar o negar. ¿Cuál es la afirmación o la negación que hace un juez? Si algo es verdadero, si algo es falso, Más fácil todavía. un sí o un no. ¿Cuál es el juicio que piense cuál es el último juicio que emite un juez? ¿El bien y el mal? No. Piense que usted está en el banquillo. ¿Qué es lo que va a decir un juez al final del juicio? Si usted es, yo no os puedo leer, chiquillos, así que no anoten nada. Culpable. Culpable o Bien. inocente. Si es culpable o no. Justamente, por eso es que es más interesante como lo dicen los gringos, ¿no? Dicen guilty or not guilty, ¿cierto? O sea, ¿es culpable o no culpable? O sea, ¿es A o no A? ¿Se entiende, no? Pero para tener tranquilidad al momento de emitir juicio, o sea, para decir ese juicio sin temor a que el juicio contrario sea cierto, ¿qué es lo que solicita el juez? Evidencia. Tal cual. Pruebas. Sí. Pruebas. ¿Y qué es lo que son las pruebas? Evidencias. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta el vínculo que hay? O sea, la pregunta sería, ¿por qué el juez solicita evidencia? ¿Por qué simplemente no va y juzga nomás? Porque no da lo mismo decir cualquier cosa sobre cualquier cosa. ¿Se entiende, no? Justamente no da lo mismo porque cualquier ser humano, se ha enfrentado a la realidad y sabe de inmediato que la realidad es idéntica a sí misma. Y por eso incluso hasta el más relativista, cuando dice no hay verdades absolutas, cree que eso es absolutamente cierto. ¿Me explico, no? Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Porque justamente nuestra inteligencia tiene normas. Y las normas devienen del objeto de conocimiento que es la realidad. Y la realidad es una, no es diversa. O sea, a ver, es diversa la realidad, pero me refiero que en su diversidad cada cosa es idéntica a sí misma. Por eso yo no puedo decir que el árbol es completamente árbol y al mismo tiempo huemul. ¿Me entiendes, no? No puedo decir eso. Pero sí puedo decir diferencias según dimensiones del árbol. Yo puedo decir que el árbol es alto y a la vez es un árbol que solamente habita en el sur de Chile. Sí, eso sí lo puedo decir porque son aspectos diferentes del árbol. Y puedo decir cosas distintas. ¿Se comprende, no? Por ejemplo, puedo decir, el árbol es alto, pero la hoja es pequeña. Sí, claro, lo puedo decir. Pero ¿cómo si estás diciendo calificaciones distintas? Sí, pero en aspectos diferentes del árbol. No puedo decir que el árbol es absolutamente alto y al mismo tiempo absolutamente pequeño. No, no lo puedo decir. Y si lo digo, tengo que decirlo en dimensiones diferentes. Entonces tendría que precisar el criterio. Es alto en referencia a las personas o a los insectos, es pequeño en referencia a los edificios. Sí, claro, está bien, pero ahí estás tomando una relación que justamente por su misma naturaleza es relativa. Entonces, justamente porque existe la certeza, es que evidencia con ello la existencia del conocimiento verdadero. Vuelvan al punto, chicos, por favor. No tendríamos certeza de nada si jamás hubiésemos conocido verdaderamente algo. Porque de hecho ni siquiera conoceríamos eso. No te podrías plantear siquiera la posibilidad de que una proposición no sea cierta si es que tú no hubieses conocido verdaderamente algo y por lo tanto te hubieras dado cuenta que las cosas son de una forma y no de otra. ¿Se entiende, no? ¿Entiende lo que estamos tratando de decir, chiquillos? Alguien pide la palabra, por favor. Comente. Sí, es que Francisco, sí. estaba pensando que justamente ese argumento que tiene el relativismo de decir que no hay conocimiento absoluto o verdadero, Sí. me recordó a una cosa de cómo alguien puede decir que hay o no hay una realidad. Sí, justamente era una pregunta que de hecho me hice ayer. ¿Cómo alguien puede Ya. decir que algo no es real sin tener seguridad? Tiene que obligatoriamente tener seguridad de que hay otra cosa que sí lo es. Claro, lo que pasa, lo que está diciendo usted es lo que decía, por ejemplo, San Agustín. Decía, nadie puede dudar de lo que nadie puede dudar absolutamente de algo. ¿Por qué?
Nadie puede positivamente dudar de algo que desconoce absolutamente. Esa es la frase. Nadie puede dudar positivamente de algo que desconoce absolutamente. Y por lo tanto yo no podría decir, oye, no, yo no puedo conocer verdaderamente nada. O sea, en la misma afirmación hay una contradicción. Sí, ese es mi En la punto. misma afirmación, porque de partida, para poder tú hacer esa afirmación, tienes que saber lo que es afirmar, verdaderamente, por eso lo afirmas. Tienes que saber lo que es tener certeza sobre algo, por eso estás emitiéndolo en esos términos. Tienes que saber lo que estás significando verdaderamente con cada concepto que estás diciendo. Tienes que saber lo que es relativo, tienes que saber lo que es absoluto, por lo tanto, si no, ¿sabes lo que pasa? Que si no existiera verdad absolutamente de nada, tampoco tendría ningún sentido la comunicación, porque no comunicas nada. Es más, lo más propio de un ente que no conoce nada es justamente que sea no cognoscente. Y como no cognoscente y sea irracional, ¿y sabe lo que pasa? Los seres irracionales justamente lo que no hacen es hablar. Profe, justamente con eso que iba a decir, que dijo usted, perdón, em, otra cosa de la certeza o cualidad de la certeza, ¿no sería también como el hecho de que como nosotros somos seres sociales o seres que para poder afirmar cosas necesitamos de otros? Claro. También está el tema de justamente para nosotros poder afirmar, alguien más también tiene que concordar con nosotros que el objeto es lo que estamos diciendo. Sí, pero ojo en eso, Francisco, porque ¿Mm? el concordar es un acto que puede ser, en el fondo, accidental o al mismo tiempo voluntario. O sea, el concordar se puede dar porque necesitamos llegar a un acuerdo, entonces busquemos algún mecanismo para concordar. ¿Me entiendes, no? Otra cosa muy distinta es que dos, queriendo ir a interiorizarse en el conocimiento, por ejemplo, de lo que es el árbol, aquí como lo estoy señalando lleguemos los dos a la misma conclusión, lo cual tampoco implica que sea cierta. Puede ser que hayan llegado los dos a la misma conclusión errada. ¿Me comprende, no? Entonces, Sí, así verdad. como hay, entonces que hay que tener mucho cuidado. La verdad, el juicio verdadero, o sea, uno está en lo cierto por estar en lo cierto, porque está adecuado a la realidad, no porque ha concordado. Ojo con eso. Esto es muy importante porque esto es relevante, sobre todo cuando uno hace, por ejemplo, filosofía política. ¿Se entiende, no? La democracia permite ciertos momentos de paz, en tanto que permite los acuerdos de las mayorías, pero la democracia no busca lo verdadero, por ejemplo. Buscan los acuerdos. ¿Se entiende? Los partidos políticos no buscan la verdad y el bien de las personas, buscan los acuerdos que les llevan al poder para gobernar y tener control y llevar adelante el proyecto político ideológico de turno, digamos. O sea, ojo con eso, ¿ya? O sea, eso es muy importante. O sea, la naturaleza del orden político yace en eso. Distinto es el educador, por ejemplo, en un colegio que trata, lo que intenta es formar a los alumnos. Y al momento de formarlos quiere desarrollar su inteligencia. Y la única forma, si es que el tipo está bien formado, digamos, la única forma de desarrollar la inteligencia es que la inteligencia de los alumnos, así como la voluntad, así como su dimensión afectiva, así como su dimensión física, efectivamente se perfeccionen, solamente va a ocurrir en la medida en que lo hagan según las normas que la misma naturaleza humana los exige. O sea, por lo tanto, si yo voy a formar a un alumno en ciencias, lo que tengo que enseñarle son verdades científicas, digamos, y por lo tanto los hábitos de ciencia. Y por eso le enseño la ciencia de biología, química, física, historia, filosofía, y todas las ciencias que existen en el mundo. ¿Entiendo, no? Y le enseño las disciplinas racionales que me muestran cómo proceder demostrativamente para llegar al conocimiento de determinada dimensión de los entes, sea su movilidad, sea su vida, sea su, ¿cómo se llama su dimensión social, su dimensión histórica, sea las causas primeras de todo lo que existe, sea, ¿me entiendo, no? Entonces, esto es muy importante porque hay que entender que el consenso es eso, o sea, es un acuerdo. Es algo a lo que llegamos voluntariamente, pero no por fuerza del entendimiento, porque el entendimiento a lo que quiere llegar es a la verdad. ¿Me explico, no? Por eso es que de hecho cuando se logran acuerdos, como que todo el mundo dice que bueno que llegamos a algo para poder caminar, pero no es probablemente, de hecho, justamente para llegar a un acuerdo tuvieron que ceder en puntos que entendían cada parte como verdaderos
ya, por más que no lo haya sido, porque obviamente una cosa no puede ser y no ser bajo el mismo aspecto. Alguno de los dos estaba equivocados o los dos estaban equivocados, pero por ningún motivo los dos pueden estar en lo cierto juzgando de manera distinta sobre lo mismo. ¿Ya? ¿Me explico? Bajo el mismo aspecto, siempre bajo el mismo aspecto, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos tratando de mencionar ahora. Eso es lo que estamos tratando de rescatar. Es decir, si ustedes jamás conocieran con verdad absolutamente nada o no hayan conocido con verdad absolutamente nada, jamás podrían tener certeza sobre nada. Jamás podrían haber experimentado lo que es tener certeza sobre alguna cosa. ¿Ya? Y por lo tanto jamás podrías tener tranquilidad al momento de afirmar sobre un objeto como este que es algo o que no es algo. ¿Bien? Y lo mismo pasa con todos los distintos estados de la inteligencia frente a la verdad, que voy a tener que anotarlos todos porque estoy viendo que se me está pasando la hora. Que es, por ejemplo, la opinión, la duda, la fe y el error. Estos son los 5 estados de la inteligencia frente a la verdad. ¿Qué es lo que es la certeza? El estado de la mente, ¿cierto? Donde que se adhiere firmemente y sin temor a que la proposición contraria sea verdadera, ¿no? O sea, por lo tanto, se adhiere firmemente y sin ningún temor a una determinada verdad, ¿no? Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad, por lo menos eso no lo teme, de que sea cierto. Por eso es que los jueces, para poder juzgar, sobre todo en temas tan gravosos como son la libertad de alguien, ¿ya? Intenta por todos los medios elaborar un juicio verdadero y por eso es que solicita evidencias. Bien, y en el caso, bueno, esto en el caso del derecho heredero del derecho romano, ¿no? Porque el derecho consuetudinario lo hace un jurado, el juez ya no emite juicio si es culpable o inocente, sino que lo que establece es la sentencia, ¿no? Que es, no es menor. Ya, o sea, hay una diferencia importante. Los jueces propiamente tales, por ejemplo, en el mundo anglosajón, ustedes lo pueden haber visto en películas de Estados Unidos, por ejemplo, típicas películas de abogados, lo que hace el juez es que juzga la sentencia, no juzga la inocencia o la culpabilidad, eso lo hace el jurado. En el caso nuestro, ya que heredero del derecho romano, lo que hacemos nosotros es que en nuestra cultura, en Chile específicamente, lo que hacen los jueces es juzgar la inocencia o la culpabilidad y conforme a la ley se establece la sentencia. ¿Se fijan, no? Eso lo puede decir y lo puede explicar mejor, no sé si hay algún abogado en clase, pero eso lo puede explicar mejor un abogado que yo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a decir Alejandro Llano? Y espero ir avanzando porque me estoy dando cuenta que no me queda nada. No podemos tener certeza sobre nada si no hubiéramos conocido jamás una verdad. Lo mismo la opinión. Chicos, ¿qué es la opinión? ¿Cuál es la diferencia entre la opinión y la certeza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué diferencia ocurre en ti cuando tienes una mera opinión respecto de cuando tienes una certeza? Comparado con eso. ¿Pablo? Tiene algo más personal por la opinión. Puede ser subjetiva. Efectivamente, es más subjetivo. Por lo tanto, como dice muy bien Ana, está muy bien ahí, hay temor a equivocarse, porque hay una subjetividad, como dice Tomás, ¿no? Hay temor. O sea, ahora, ¿dónde te encuentras entonces si nos ponemos acá en el dibujito? ¿Dónde está la opinión? Cuando opinamos. ¿En qué lugar estamos? A ver, ¿quién se anima? ¿Estamos al centro? ¿Estamos completamente en un otro lado? ¿Dónde estamos? Estamos justo aquí en la mitad entre el centro y el no A, o en la mitad entre el centro y el A. ¿Dónde estamos cuando opinamos? Ahí me dice Tomás que estamos en el centro. Bueno, podemos estar ahí, pero no necesariamente. Cuando opinamos, estamos entre el primer puntito pasado del centro hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Y hasta el último puntito previo a A. Y por eso es que podemos tener una opinión más fundamentada o menos fundamentada. Más fundamentada o menos fundamentada si es que más me acerco a no A o más me acerco a A.
¿Se entiende lo que les quiero decir o no? O sea, puedes estar en todo el tramo cuando opinas, para un lado o para el otro. Puedes estar en cualquiera de los dos lados, pero nunca, nunca, ni en el centro, ni tampoco en los extremos, porque si estuvieras en el centro, no tendrías opinión. Y si estuvieras en alguno de los extremos, tendrías certeza. ¿Entienden o no? ¿Lo ven, chicos? Vayan respondiendo, por favor, ahí. Ya. Entonces, esa es la opinión. Por lo tanto, dice de hecho, dice el autor, si ustedes van, ¿cómo se llama este? Al libro, que yo les voy a compartir aquí rápidamente de nuevo, ya, para que lo veamos. Ya, díganme cuando lo vean, por favor. Ahí se ve. Ya, puse la duda en vez de estar aquí. Acá arriba, en la parte superior, dice, tal es el estado del que opina, el asentimiento a la verdad de una parte de la contradicción con temor de la verdad de la opuesta. El asentimiento a la verdad de una parte de la contradicción con temor, dice, de la verdad de la opuesta. O sea, que lo que está diciendo acá, para volver a la pizarrita, que lo que está diciendo que estamos, en el fondo, afirmando o negando algo. Estamos afirmando que el árbol es A, ¿cierto? Pero hay temor, por más que esté acá, casi en el último punto, hay temor porque esta sea cierta. Por eso es que no digo que tengo certeza, sino solamente digo que tengo opinión. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo es posible, si no existe, si jamás hubieses conocido algo verdaderamente, que solamente tengas opinión? O dicho en otros términos, ¿cómo puede ser posible que en ti tengas algún tipo de temor de que la proposición contraria a la que dices sea cierta, si jamás has conocido algo verdaderamente de modo absoluto? ¿Entienden por qué la verdad es evidente? ¿Entienden por qué el juicio veritativo es evidente? Porque si no, no tendrías estos estados de la inteligencia frente a ella. ¿Lo ven? Entonces, van captando, ¿cierto, chicos? Bueno, y lo mismo pasa con la duda. Si ustedes van al documento, ahí tienen que retroceder, debería haberlo puesto al revés, pero bueno, da lo mismo. Pero si ustedes van al documento, ¿ya? Si ustedes van al texto de Alejandro Llano y van a la página 58, dice, define la duda. Y de hecho la duda, como ustedes pueden imaginar, la duda es estar justo en el fondo en un estado en el que no eres capaz de afirmar, porque por eso dudas, ¿no? Es la suspensión del juicio, ¿no? Es suspender la afirmación o la negación con respecto al árbol que estamos diciendo ahí en la página, ¿no? En el pizarrón. Por eso la define de la siguiente manera, dice, la duda, ¿ya? Vamos a ver si es que puedo. Ah, se puede agrandar. ¿Ahí lo ven mejor o no? Ahí Sí. se ve mejor. ¿Lo ven, chiquitos? ¿Cierto? Ya. Ahí además se ve clarito. Como es que mejoró el cuento, ¿no? Ahí yo lo puedo manejar acá. Ah, pero es que yo no me manejaba. Ahí ustedes se dan cuenta de la impericia de su profesor, ¿no? Así que ya, vamos a ponerlo ahí. Miren, miren qué lindo. Miren, ¿qué les parece? La duda es el estado en el que el intelecto fluctúa entre la afirmación y la negación de una determinada proposición. Estamos fluctuando. En el fondo no sabemos si eso no es A, ¿ya? Sin inclinarse más a un extremo de la alternativa que al otro. ¿Qué es importante de esto, chiquillos, por favor? ¿Qué es importante de esto? Y aquí volvemos a la sesión. ¿Qué es importante de esto? Lo que estamos diciendo, de acuerdo a nuestro dibujito, ¿no? Es que no es que estamos aquí al centro paralizados, sino que cuando dudamos estamos así. Porque a veces te inclinas más a decir que el árbol no es A. Y de repente al mismo tiempo después te inclinas a decir que el árbol es A. Dicho en otros términos, tienes la misma, podríamos decir, valor argumentativo tanto para afirmar del árbol que es A como para no afirmarlo. Y hay veces que te carga un poquito para acá, pero de repente vuelves para acá. Entonces es tan potente ambos lados
que me inclino a la misma distancia para uno que para el otro. Y voy, como dice ahí, fluctuando. Esto es fluctuar, ¿no? Ir para allá y para acá, ¿no? Y esa fluctuación es la que me hace suspender el juicio. Y por lo tanto, tengo temor de afirmar de alguna forma. Chicos, de nuevo, ¿no? ¿Cómo puedes tener dudas y por lo tanto temor a afirmar algo del árbol si es que en realidad no existiese una verdad sobre el árbol? Si lo único que hay son opiniones o lo único que hay son mis verdades, ¿por qué dudas? Simplemente juzga, emite cualquier juicio. Si es tu juicio, es que no, profesor, es que lo que pasa es que en realidad no da lo mismo juzgar de cualquier manera. Ay, ¿por qué no da lo mismo juzgar de cualquier manera? Es que lo que pasa es que las cosas son de una determinada forma. Ah, es que eso es lo interesante, pues. Y como tú alguna vez ya has conocido un objeto, o sea, has conocido objetivamente, de modo verdadero, algo, de partida, por ejemplo, que tú eres tú, y no eres todo lo que existe, digamos, eres tú, y que existes, y que eres un ser cognoscente, y que eres capaz de llegar a la realidad. Bueno, todas esas certezas absolutas que tienes te permiten, entre otras cosas, preguntarte la realidad, ¿no? Bueno, precisamente con la misma certeza quieres conocer las cosas. Y hay veces que no se te presentan con evidencia. Y de hecho, por eso mismo es que a veces dudas. O a veces solo opinas. Y cuando llega la evidencia tienes certeza. Y por lo tanto juzgo sin temor sobre lo que es eso. Dicho en otros términos, porque tengo certeza de que conozco verdaderamente, de modo absoluto, qué es eso de ahí. Tan absoluto es mi conocimiento que no tengo ningún temor de que la afirmación contraria sea verdadera. ¿Entienden lo que estamos hablando, chiquillos? ¿Entienden por qué los estados de la inteligencia frente a la verdad evidencian que has tenido un conocimiento cierto y que puedes llegar al conocimiento verdadero de las cosas? Bueno, ¿no? Ese es el punto. Entonces, después viene la fe, ¿no? Y la fe, la pregunta es, bueno, podemos volver de nuevo. ¿Cómo puedes tener fe sobre algo de que algo es de una forma y no de otra si es que las cosas no tendrían forma en el fondo, sino que tendría cuántas formas a la gente se le ocurriera? Bueno, justamente tienes fe porque eres capaz de creer que eso es así. O sea, hay una moción de la voluntad. Es la voluntad. En el caso de la fe, estamos hablando de la fe natural, ¿ah? No la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es un don del Espíritu Santo y yo no me voy a meter en eso porque eso es teología. Estamos en filosofía. Cuando yo tengo una fe natural, ¿cómo se llama? Me sostengo en la autoridad de otro. Siempre cuando hay una fe, me sostengo en la autoridad de otro, incluso en lo sobrenatural. ¿Ah? La fe implica que hay un movimiento de mi voluntad de querer asentir, o sea, querer afirmar o consentir el juicio de una autoridad porque a esa autoridad le creo. ¿Me entienden o no? Entonces, por ejemplo, yo tengo dudas sobre si, no sé, sobre si tengo que tomar un fondo mutuo, un depósito a plazo, y le pregunto a un amigo mío ingeniero que lo encuentro seco y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo dudas si las lucas que tengo las meto en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, y me va a decir, no, ¿sabes qué? Lo que pasa, el fondo mutuo, o sea, el depósito a plazo te está dando, no sé, 0.3 viejo, y el cambio el fondo mutuo te está dando 0.8. Así que yo lo pondría además en cuenta en dólares y además me empieza a hablar medio complicado de lo que me hace juzgar que el tipo sabe bastante más que yo y por esa fe que le tengo a él, que además lo que desea es mi bien, porque yo es mi amigo, es que entonces yo le creo sin hacer todos los estudios y comprobar que lo que me dice es cierto. La pregunta es, chiquillos, ¿por qué yo podría tener fe si en realidad no hay nada cierto? ¿No hay nada verdadero? Sino que hay tantas cosas según los juicios que hagan las personas. ¿Entienden lo que estamos hablando, no? Se dan cuenta que los estados de la inteligencia frente a la verdad, lo que muestran o lo que evidencian es que nosotros hemos conocido verdaderamente alguna vez. Y por lo tanto, que el objeto de la inteligencia es justamente eso, llegar al conocimiento verdadero de las cosas. Por más que muchas veces solamente nos acerquemos y tengamos no siempre certezas, sino que a veces tenemos, y muchas veces tenemos solo opiniones, dudas, fe y sin duda error.
sea, muchas veces, chicos, nosotros juzgamos de una manera algo que en realidad era de otra, ¿no? Jugamos como verdadero o jugamos como falso lo verdadero. ¿Se fijan? Así se define, ¿no? El error es juzgar, es afirmar como falso lo que es verdadero, ¿no? O a la inversa. Entonces, les pregunto, chiquillos, y por favor ahí pongan en el chat, ¿sería posible cometer errores si no hubiese aciertos verdaderamente? ¿Sería posible juzgar con error o juzgar erradamente sobre algo si no existiese un juicio objetivamente verdadero? ¿Se dan cuenta? Muy bien, Pablo. Es que es evidente, ¿me entienden o no? Por eso es que, dicho en otros términos, chiquillos, ¿cuándo tú te das cuenta que has errado? ¿Cuándo tú ves que alguna vez te has equivocado y has errado? ¿Qué es lo que se te tiene que presentar a tu inteligencia para darte cuenta que estabas en el error? A ver. Justamente, cuando se te presenta la verdad que desconocías y que es aquello que buscabas y que juzgaste de manera completamente opuesta. Ese es el punto, muy bien, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya para ir terminando, les quería leer un poquito más el libro, pero me estoy dando cuenta que no vamos a alcanzar. Pero bueno, no importa, ustedes lo leen. Ya por favor, léalo ustedes y se van a dar cuenta que es más o menos como le hemos dicho. En el caso de la certeza, estamos afirmando que el árbol es A o que no es A, sin temor a que la afirmación contraria sea la verdad. Cuando hay opinión, me encuentro en el primer punto, ¿cierto? Del centro o sea, el primer punto hacia un lado o hacia el otro, hasta el último punto previo a la afirmación de A o no A. ¿Bien? Cuando hay duda, fluctúo, ¿cierto? Ando dando vuelta equidistantemente para lado y lado. Fluctúo, ¿no? Cuando tengo fe, estoy acá, al igual que en la certeza, pero con la diferencia de que estoy en la certeza, no porque el objeto se me haya presentado, sino porque mi voluntad cree en una determinada autoridad que me dice que el árbol es A o que no es A. ¿Ya? Y finalmente en el error es cuando yo afirmo que el árbol es A cuando en realidad no era A. O a la inversa, cuando afirmo que el árbol no era A cuando en realidad era A. Lo que quiero que ustedes vean aquí es cómo es que los estados de la inteligencia, estos estados de la inteligencia frente a la verdad, la certeza, la opinión, la duda, la fe y el error, evidencian justamente la verdad o juicio veritativo. Evidencian que nosotros hemos conocido verdaderamente alguna vez. Y lo más increíble es que tú te das cuenta que la primera vez que conociste o sea, esto es tan evidente, en el fondo, que se da ante la sola presencia de las cosas. Es que eso es lo lindo de todo esto, chiquillos. Es que cuando el ser humano se hace presente ante la realidad, o al revés, cuando la realidad se le presenta a la inteligencia de Margarita, inmediatamente Margarita adquiere certezas, adquiere verdades. Y son esas verdades las que le permiten ir de a poco accediendo a la realidad. Y de aquí que se entienda lo que habíamos dicho nosotros en algún momento cuando analizamos el tema del conocimiento intelectual, la afirmación de Aristóteles en los analíticos posteriores, cuando decía toda ciencia o disciplina racional se origina desde un conocimiento preexistente. Y claro, solamente podemos acceder a la realidad a partir de verdades originarias evidentes, certezas, porque si yo no tengo eso, ¿en qué fundo todo lo que yo posteriormente puedo concluir? Por eso es que va a decir posteriormente, en los mismos analíticos posteriores, que todo juicio demostrativo y por lo tanto científico se sostiene y es efectivamente científico porque se sostienen verdades que son evidentes. Porque de lo contrario estaríamos demostrando hasta el infinito. Es necesario que se fundamenten en verdades evidentes. Así como el entendimiento humano, así como nuestra inteligencia, a nuestra inteligencia le es posible conocer las cosas porque ante la primera presencia de ellas ya adquiere inmediatamente verdades en las que se puede sostener todo conocimiento posterior.
¿Lo ven, chiquillos, o no? ¿Lo entendieron? Más o menos. Perdonen que no se haya podido activar la cámara nunca, pero lo he intentado y no había forma, chiquillos. ¿Ya? Bueno, solamente para tener, bueno, por lo menos pudimos hacer gracias a todos los que contestan ahí, ¿ya? Pudimos hacer por lo menos ¿cómo se llama la pizarrita? Por más que no me pudieron ver, pero no lo hago para que ustedes eh, me vean, digamos, sino que lo hago porque así también se vuelve más personalizado esto, ¿no? Y bueno, les aprovecho de mostrar una cosita que es importante. Déjenme ver acá, esto, aquí, ya. Miren, aquí tenemos la duda, aquí está la opinión, ¿cierto? Que la habíamos visto. Aquí está la fe, ¿lo ven? ¿Ya? Aquí está la fe, ¿no? Que también la trata, ¿no? Ahí dice, la voluntad mueve al entendimiento a sentir con certeza, sin miedo a que sea verdad la opinión contraria, basándose en el testimonio o la autoridad de otro. Ahí está la definición, ¿no? Que es la toma de la suma de teología de Tomás de Aquino, ¿no? Y después viene el error, ¿ya? Aquí hace una pequeña distinción y con esto voy a terminar con nesciencia e ignorancia, ¿no? La nesciencia es simplemente no conocer algo, ¿no? Es que lo desconoces, ¿no? La ignorancia es algo que desconoces, pero que al mismo tiempo deberías conocer, ¿ya? Como por ejemplo la ley de tránsito si es que te pones a manejar, ¿me entiendes? Entonces tú no le puedes decir a un carabinero, oiga, sabe que no sabía que había que seguir las normas del tránsito. No, a ver, espérese. Usted es un ciudadano que me va a decir más, usted está transitando por la calle, no puede desconocer eso, no puede no entender que uno no puede andar por, no sé, o caminando por la mitad de la calle. No, usted es un ciudadano que esas cosas las debe saber, ¿ya? O sea, esa es la ignorancia. Y el error, como lo va a decir más adelante, creo que lo dice por acá, como lo va a decir más adelante, aquí está. El error consiste en afirmar lo falso como verdadero. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de cerrar en fondo con la sesión de hoy día, chiquillos? Es simplemente que la única forma o sea, no la única forma, pero una forma de evidenciar el objeto de la inteligencia, que es la verdad, que es su bien, que eso es lo que buscamos encontrar cuando decimos queremos conocer algo. ¿Qué es eso? Queremos saber la verdad de eso, o sea, en qué consiste, cuál es su identidad, ¿ya? ¿En qué consiste su esencia? ¿Qué hace que eso sea eso y no otra cosa? Bueno, eso es conocer la verdad de algo, ¿no? Conocer el objeto. Pues es que cuando conoces verdaderamente, conoces objetivamente, porque es de esa manera y no puede ser de otra, ¿ya? Y eso se evidencia, o sea, el objeto de la inteligencia se evidencia, la verdad se evidencia con los estados de la inteligencia frente a ella, ¿no? Porque si no existiera la verdad, tampoco existirían estos estados de la inteligencia, ¿no? Bien, chiquillos, eso es un poquito lo que les quería comentar el día de hoy. Lamento profundamente, chicos, esto o sea, de no poder mostrarles, de no haberles podido, que no me hayan podido ver la cara, digamos, pero como les dije, no se pierden mucho, pero sí creo que uno como profesor hace la sesión más cercana, ¿no? Me dice el profesor Hurtado, por si acaso, que ustedes al parecer podrían ver las rúbricas ahora. Así que parece que él lo arregló, se metió ahí y parece que arregló el cuento. Así que ya pues chicos, que estén muy, pero muy bien. Acuérdense que en 2 semanas más, parece, en 2 semanas más tenemos una suspensión de las sesiones de clase. ¿Ya? Ojo, que hay una pausa académica, que es para que ustedes se puedan poner al día, puedan estar, y la idea es que ustedes puedan ir poniéndose al día en aquellas cosas que les ha faltado. ¿Bien? Así que aprovechen ese tiempo. Ya pues, chiquillos, muchas gracias, Ana, y a todos ahí los que están comentando. Muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado la clase. Que les vaya muy, pero muy bien. Cuídense. Nos vemos. Ah, buenísimo. Ahí está diciendo Mariana que se ve todo. ¿Ya? Así que muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.